Muy buenas noches, gracias que está aquí con nosotros. Son las 21 horas en la hora del centro. Estamos como todos los días a través de Heraldo Televisión. Hoy tenemos un tema que le adelanto, lo hemos titulado los desaparecidos. Y tiene que ver con experiencias directas y con gente que ha investigado el asunto. En verdad, le pedimos que nos acompañe porque es un asunto que transcurre sistemáticamente en nuestra sociedad. A veces sabemos muchas cosas de él, a veces sabemos pocas cosas de él, pero sabemos que está sistemáticamente presente. Ojalá nos acompañe en un ratito, como le decía hace rato Salvador, vamos a empezar con la mesa. Bueno, mire, dentro de lo que ha pasado a lo largo del día, es evidente que algo está pasando con nuestro sistema de salud. Así como uno reconoce que hay una preparación, que se están llevando a efecto toda una serie de medidas, al mismo tiempo se están abriendo algunos boquetes profundamente preocupantes. No dije inquietantes, dije preocupantes. Miren lo que pasó este día. 2 personas fallecieron tras recibir una hemodiálisis con medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en el estado de Tabasco. Otros 42 pacientes están en este momento bajo observación. 4 de ellos en terapia intensiva. La misma empresa productiva confirmó que a los pacientes se les suministró un medicamento conocido como heparina sódica, contaminado con una bacteria. Asegura que el producto caducaba en enero de 2021, o sea, se supone que estaba en tiempo y forma. La primera paciente que murió era una trabajadora de Pemex, del área de producción y exploración, mientras que la segunda falleció ya esta madrugada. Hay una carpeta de investigación por estos hechos y, como puede imaginar, cuando uno va al hospital a que uno lo curen, uno presume que, bueno, si no lo logran curar es porque la enfermedad ya no dio ventaja alguna. La enfermedad o cualquier dolencia o lo que estuviera presente, pues acaba ahora sí que enquistándose en el paciente. Pero uno nunca se imagina que va a un hospital para que le den una medicina y que esa medicina mate al paciente. Bueno, como puede imaginar, la reacción es múltiple, particularmente de los familiares de las víctimas, porque aquí aparece una clave que además está contemplada en nuestras leyes: la negligencia de las autoridades. Veamos algo de lo que pasó este día allá en el estado de Tabasco, que ha estado movidito desde el fin de semana. Porque no era, ay, que fue problema, no. A mi mamá me la quitaron. Y lo digo en nombre de todos los pacientes que están sufriendo este problema, que por favor a las autoridades, diputados, senadores, pongan el ojo en el sector salud. Porque es un gran problema que está pasando en el país, no nada más en Tabasco, sino en todo el país. Así que esa es la exigencia y que por mi mamá esto no se va a quedar. Habrá que revisar a detalle la cadena de responsabilidades. Una que no podemos perder de vista es la responsabilidad que eventualmente tenga el propio hospital. ¿En qué sentido? Que el hospital, esto es importante, debiera haber hecho una revisión sistemática del medicamento. ¿Está en su atribución o en su responsabilidad o de repente le apareció al hospital y el hospital ni cuenta se dio? ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el asunto que hoy se convierte en algo importantísimo de ver y llama la atención para que en este proceso tan complejo que hemos estado a lo largo de estos meses, de que sí hay medicinas, no hay medicinas, no nos vayan a meter por ahí medicinas que empiecen a generar consecuencias como las que estamos viendo. Bueno, fíjense lo que son las cosas. Esto está pasando ahora, pero una investigación ha revelado que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desviaron más de 4,000 millones de pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de diferentes institutos de salud estatal. El dinero debió invertirse en la compra de medicamentos e insumos, sin embargo fue a parar, híjole, es que la verdad, yo digo que si esto es como dicen que es, vámonos encima de ellos con todo, Fue a parar a 837 empresas fantasma. Esto ha sido documentado por el equipo de abogados del Bufet Pérez de Hacha y la Asociación Civil Impunidad Cero. Este es el detalle. Esto hoy se habló de ello y estaba anunciado clarísimamente. Entre 2012 y febrero de 2019 se identificaron 22,933 facturas falsas que se expidieron en el sector salud en 30 estados y a nivel federal.
parte de lo que Impunidad Cero, el hombre que está en pantalla, Federico Reyes Heroles, encabeza todo este proceso de investigación. Oiga, estamos hoy en el día de, así pasa a veces, salud. Bueno, ¿por qué? Vámonos con el coronavirus. El Banco Mundial ha informado que va a destinar 12,000 millones de dólares para ayudar a los países que enfrentan problemas por el COVID-19, que ha dejado al momento casi 100,000 personas contagiadas y más de 3,000 muertos en 76 países. Insisto, aquí no hay propaganda del coronavirus, nos guste o no. En México se mantiene en 5 la cifra de casos confirmados con COVID-19 y yo diría algo importantísimo, perfectamente atendidos, particularmente los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Otros 39 se mantienen con esta figura que hemos descubierto ahora que se llama sospechosos. Bueno, Guerrero, Nayarit, Campeche y Tlaxcala, ahí no se han reportado posibles personas contagiadas. De ahí en fuera, le diría que casi en todo el país ha pasado. Pero que quede claro, todo está en este momento bajo control y bajo una vigilancia estricta desde la perspectiva de salud. Cal y arena hemos tenido hoy con el sector salud. Bueno, las autoridades de salud aseguran que por el momento ningún hospital privado tiene la acreditación del Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos para detectar casos de coronavirus. ¿Qué quiere decir? Oiga, se lo digo por cualquier cosa que eventualmente se le pueda presentar o se me pueda presentar. Los hospitales públicos son los que tienen la manera de decirle a usted sí o no tiene coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los hospitales no necesitan hacer estudios del COVID-19 para atender a los pacientes, ya que no es una prueba de uso clínico. Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública. Bueno, vamos a otros temas igual de importantes, relevantes, vigentes, pertinentes, dirían. La violencia de género vulnera distintos sectores de la sociedad y toca incluso a las corporaciones de seguridad. Este día, un reporte de la organización Causa en Común, fíjese lo que mostró. Señaló que las mujeres policía, pues bueno, usted y yo lo sabemos, tienen que estar a las vivas de los delincuentes, pero resulta, algo que uno presupone, pero ahora hay elementos para confirmarlo, que también tienen que estar atentísimas, ¿de quién cree? Pues de sus compañeros y de sus superiores. El 35% de las mujeres policías en México han recibido comentarios lascivos o piropos ofensivos. El estudio Ser Mujer Policía en México, que dio a conocer Causa en Común, señala que 7 de cada 10 mujeres sufren de violencia de género. La investigadora Pilar de Siga dijo que se aplicaron 300 encuestas en mujeres policías del Estado de México. Dijeron ser víctimas de violencia de género y solo el 17% lo denunció. Nos comentaron también que existe la revictimización sobre todo entre mujeres u hombres compañeros policías. Esto quiere decir que como muchas veces consideran que ciertas conductas indebidas están asociadas o normalizadas en el ámbito policial, no hay esta cultura de querer denunciarlo, sino que al contrario, en muchas ocasiones por el desconocimiento se acusa a las propias víctimas por haber sido víctimas de cualquier... Al preguntarles por qué no denunciaban, contestaron que no lo creyeron importante, que no se iba a sancionar al agresor, y otras sintieron miedo a represalias. Otras no sabían dónde denunciar y pensaron que era algo normal. Lo que encontramos en la academia fue que en un gran número de mujeres mencionaron que han sido víctimas de piropos ofensivos o comentarios lascivos, de solicitudes e insinuaciones sexuales, mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones o insultos, manoseos o hasta intento de violación. La organización En Común recomendó mantener vigentes talleres de sensibilización de género con mandos, alertar la denuncia, modificar códigos de ética para concluir las conductas indebidas, garantizar sanciones a agresores, dar seguimiento a los procesos de investigación de violencia de género y asegurar la integridad de la víctima después de su denuncia. Actualmente el 20% de policías en México son mujeres.
Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Le cuento que la Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal para imponer penas de 3 y hasta 7 años de prisión para quienes ejerzan violencia familiar. La pena actual para este delito está entre 6 meses y 4 años. Pasó al Senado para su discusión. Cometen este delito quien, cito textual, lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja. Bueno, y este día también en la Cámara de Diputados, estuvo interesante, fíjese lo que pasó hoy, porque, digo, interesante en el sentido de no dejemos que pase por alto, pero mire lo que sucedió. Hubo una denuncia en el Pleno relacionada con casos de acoso en la mismísima Cámara de Diputados, en el mero San Lázaro. La diputada Olga Patricia Sosa habló al respecto en el Pleno. No dio nombres, pues por obvias razones, porque hay un proceso de investigación, pero aclaró que los involucrados no son altos funcionarios, sino personas de nivel medio. Bueno, viene todo un proceso, pero por lo pronto escuchemos cómo lo dijo este día. Que para muestra un botón. Y no puedo omitir que aquí en Cámara hay al menos 8 casos denunciados en el área médica y al menos otros 3 en las áreas administrativas de esta Cámara. El PES acompañará a todas las mujeres que en esta Cámara han hecho una denuncia de acoso sexual hasta que esto sea esclarecido. A ver, yo le planteo este asunto ahí desde su casa, desde donde nos vea. ¿Qué piensa usted de esto? El presidente López Obrador, el día de hoy, anunció que será el próximo lunes cuando inicie la venta de cachitos para la rifa del avión, que recordemos, se está rifando un avión que no se está rifando. Bueno, justo el día, este día, lo dijo el presidente, y es justo el día, el 9 de marzo, en que ha sido convocado el paro nacional Un Día Sin Mujeres. Como puede imaginar, se vino la reacción. Diversos colectivos feministas, como Brujas del Mar, cuestionaron a través de redes sociales la elección del día y criticaron tal cual la falta de empatía del mandatario. ¿Cómo la ve? Quizá, fíjese, sin tratar de como señalar como inevitablemente nos ha pasado en las últimas semanas, quizá el presidente no le costaba nada hacerlo el 10 de marzo. ¿Sabe por qué? Para dejar libre el día y no meter ningún tipo de ruido informativo y respetar, porque pues hay que ser generoso, ¿no? Dice el dicho que entre más poderoso, más generoso. Pero bueno, el presidente así lo decidió. Y, colorín colorado, el 9 habrá mañanera, todas estas cosas. Dirán que los conservadores, neoconservadores, neoliberales, y un día que es importante no se le dará su espacio que se lo merece. El presidente Andrés Manuel López Obrador reunió en Palacio Nacional a María Luisa Albores, otro asunto, secretaria de Bienestar, y al coordinador del programa Sembrando Vida, Javier May, para que resolvieran sus conflictos. Ayer le contamos. Javier May Rodríguez renunció al programa tras acusar a la secretaria de Bienestar de abrogar unilateralmente las facultades para su operación. Tras la reunión, Rodríguez negó que se tratara de un tema personal con Luisa María Albores y afirmó que seguirán trabajando juntos. Pues el presidente, ¿qué le dijo al señor May? Pues mira, paisano, porque es tabasqueño, pues rechazo tu renuncia y a ver cómo le haces. Algo que el mismo mandatario hoy en la mañana dijo, no acepto la renuncia, y todo indica que se ha resuelto, todo indica. Cuando volvamos a ver cifras de Sembrando Vidas, a ver qué pasa. Hay tensión en los Altos de Chiapas. La madrugada de hoy un grupo de indígenas tzotziles, la mayoría mujeres y niños del municipio de Aldama, huyeron a las montañas tras ser atacados por hombres armados. Así lo denunció el presidente municipal Adolfo López. Hasta el momento no se reportan personas muertas o heridas. Todo está relacionado con un conflicto por parcelas, por la tierra, entre la Agencia Municipal de Santa Marta en Chenaló y las comunidades de Aldama, que data este asunto, pues como muchos conflictos en Chiapas y en Guerrero y Oaxaca, data de años y en algunos casos de décadas. El presidente municipal solicitó la intervención de la Guardia Nacional para rescatar a 31 trabajadores del ayuntamiento que presuntamente están retenidos.
Así relató los ataques. Esto fue lo que pasó. Fíjese, es una movilización más, ¿no? Es un desplazamiento más. Desde hace varios días, semanas, meses, se han estado reportando ya las agresiones que están sufriendo nuestras comunidades, sí, en la cual pues han atacado fuertemente la comunidad de Shevchenko, Costa Bar, incluyendo Cabecera también. Han sido atacados fuertemente por los grupos armados, que está volviendo a surgir de nueva cuenta en los limítrofes que tenemos el conflicto agrario. Bueno, una información importante, con esto vamos cerrando para irnos a la mesa de hoy. Nos vamos con Israel Lorenzana. Nos tiene información desde Palacio Nacional. Hay un grupo de personas que se cosieron los labios en protesta por desempleo. A ver, Israel, vengan los detalles de lo que estás viendo y de lo que está pasando ahí a las afueras de Palacio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier, muchísimas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, llegaron desde el día de ayer. Se trata de aproximadamente 10 personas de diferentes estados y principalmente de municipios de Chiapas, los cuales han estado manifestándose afuera de Palacio Nacional. Y bueno, pues como puedes observar, en estos momentos se encuentran aquí a las afueras del edificio de gobierno. Están pues prácticamente en espera de tener una respuesta por parte del gobierno federal. Ellos efectivamente se cosieron los labios y a consecuencia de esto, pues el día de hoy se han comenzado ya a sentir mal y hubo necesidad de que llegaran pues paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas hasta este punto para valorar a uno de ellos, el cual pues ya se sentía mal después de que no han comido durante todo el día. Si me lo permites, rápidamente vamos a platicar con uno de ellos. ¿Qué es exactamente lo que están pidiendo desde cuando llegaron y bueno, pues qué esperan del gobierno federal? Sí, venimos una comitiva de 8 representantes de los diferentes ejidos del estado de Chiapas. Desde el día de ayer a las 9 de la mañana aquí hemos estado, no nos hemos ido, aquí se duerme, ¿verdad? Se cosieron los labios. Precisamente a las 10 de la mañana del día de hoy los compañeros, 5 compañeros tomaron la decisión de costurarse los labios para poder ser atendidos de una manera. No es protesta, ¿no? ¿Qué les ha dicho el gobierno federal? Hasta el momento no nos han resuelto nada, no hemos tenido ningún diálogo con las autoridades correspondientes. Usted me decía que uno de ellos ya se sintió mal. Sí, hace rato presentó síntomas ya graves, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta, los ojos rojos. ¿Cuáles son sus peticiones precisas? Tenemos 3 puntos centrales del pliego petitorio, que es más extenso. El primero es, solicitamos la reactivación económica de nuestro estado y del país. En segundo, que se nos apoye con fuentes de trabajo y proyectos productivos para los campesinos que pertenecen a nuestra agrupación. Y en tercero, estamos solicitando la devolución de 150 hectáreas del ejido Benito Juárez del municipio de Berriozábal. Si no tiene una respuesta por parte del gobierno, ¿qué van a hacer? Nosotros nos quedaremos aquí hasta que nos atienda nuestro presidente, el Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, muchísimas gracias, qué amable eres, te agradezco mucho. Pues Javier, acabas de escuchar de no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades, van a permanecer aquí, de hecho pernoctaron ya durante el día de ayer en la noche, se quedaron sobre el circuito Plaza de la Constitución frente a Palacio Nacional y bueno, pues en estos momentos están a las afueras del gobierno, del edificio del gobierno capitalino, así que bueno, pues ha llegado también una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los han valorado y esperemos que sean atendidos de manera pronta, Javier. Sale, muchas gracias, Israel, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues yo diría que la Oficina de Atención Ciudadana, si están monitoreando, pues salgan y recíbanlos y vean exactamente hasta dónde puede llegar el asunto. No hay necesidad de que se alargue cuando están en la puerta misma de Palacio, ¿no? Bueno, en México, vamos al asunto de hoy. En México hay más de 60,000 personas desaparecidas. ¿Serán más, serán menos? Cuando he platicado con especialistas, con gente que ha trabajado en esto, todos me dicen que son más. Nadie me dice que son menos. A pesar de esta crisis, las fiscalías especializadas en la búsqueda de personas se encuentran en un total, pues bueno, se asegura, ahorita lo vamos a ver si se confirma, abandono, falta de personal capacitado y sobre todo recursos. Los esfuerzos para atender el problema siguen siendo sostenidos por los mismos familiares de las víctimas. Ellos son los que van a buscar a sus familiares. Bueno, un inicio del panorama para entrar a la mesa de esta noche. La principal consigna de estos momentos, la aparición con vida de nuestros 43. Pues yo pienso que la mejor para eso, ¿verdad? Se las llevan algunos para traerlas trabajando, otros para tenerlas como pareja o no sé. Se fueron el 22 de septiembre de 2010. Ya no regresaron.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas estima que en México existen más de 61,000 desaparecidos. Este número es solamente de personas que fueron denunciadas como tal, aunque un aproximado ronda entre las 142,000 personas. Tan solo en los últimos años, la CNDH reporta un incremento gradual en esta cifra. De 2016 a la fecha, 30,000 personas desaparecidas, además del reporte de 3,000 fosas clandestinas y 3,760 cuerpos o restos encontrados. Poco esclarecimiento y seguimiento, además de que en el primer año del gobierno de López Obrador se registraron 9,164 denuncias por casos de desaparición. Que es un problema estructural en materia de procuración de justicia y fundamentalmente a nivel de las entidades federativas del país. Hay poca investigación, hay dilación en la práctica de diligencias por parte de las autoridades ministeriales. Problemática que además Amnistía Internacional asegura deja en total vulnerabilidad a los familiares de personas desaparecidas. Desafortunadamente, lo que hemos estado viendo en los últimos años es que muchos colectivos de familiares de personas desaparecidas han tenido que buscar a las personas que son sus familiares y que no saben dónde están, siendo, repito, esto una responsabilidad del Estado. La lista de entidades federativas con más desaparecidos la encabezan Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Sin embargo, los reportes están en todo el territorio mexicano. Yo espero que las autoridades, particularmente en las entidades federativas, muestren voluntad política en la atención de este fenómeno. ¿Y cómo se debe de demostrar esa voluntad política? Canalizando todos los recursos que resulten necesarios para que las fiscalías especializadas en materia de desaparición de personas, para que las comisiones de búsqueda puedan cumplir con la función que le ha sido asignadas. Delincuencia organizada y la lucha contra el narcotráfico han sido factores que han propiciado un incremento en el número de personas desaparecidas. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, entonces aquí estamos, ya estábamos hablando del tema que es verdaderamente rudo, cruel, bravo. ¿Quién está hoy con nosotros? Bueno, hoy está con nosotros Rosa Salazar, que ella es integrante de Terremoto Feminista. Rosa, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gusto, gracias. Muy amables. Bueno, con nuestra querida María Salguero, que es creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México. María, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y es un gusto. Hola a todas. Malu García, activista Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Malu, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y también Teresa Vera Alvarado, víctima de hermana desaparecida. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por este espacio. ¿Por dónde empezamos? A ver, empecemos, aunque sea una ronda medio rápida, por la experiencia de cada una de ustedes, ¿no? Y de ahí nos vamos a lo que, ahora sí que, junto con la experiencia de cada uno de ustedes, con lo que han topado, ¿no? Y que María nos cuente qué es lo que ha venido haciendo con este mapa. A ver, empecemos, si te parece. Sí, bueno, en el caso de nosotras como colectiva salimos a partir del 19 de septiembre del año pasado en una jornada que desarrollamos para poder visibilizar no solamente el proceso de desigualdad que tienen las mujeres en este país, que es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando, y en medio de todo eso nos encontramos con una cadena de situaciones que colocaban a las mujeres, a las niñas, a las juventudes en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido empezamos, digamos, ya de un tiempo atrás a visitar. ¿Dónde te agarra el temblor? ¿Cómo? Sí, el temblor es... Del 19 de septiembre. Pues como a todo el mundo acá. ¿Estabas trabajando? Estábamos trabajando, ¿no? Como siempre, buscando procesos para poder hacer efectivos los derechos humanos de las personas jóvenes y de las mujeres en este país, así. Uy. Bueno, y entonces, perdón que te haya interrumpido. No, no te preocupes. Pues el asunto fue que empezamos a ver esa cadena, ¿no?, de desigualdades, ¿no? Y ubicamos que había condiciones de marginalización, había condiciones que permitían que se vulnerabilizaran los derechos de las personas, tanto de las niñas como de las mujeres, mucho más que de otras poblaciones. Vimos como de las juventudes, por ejemplo, había un alto índice de violencia, ¿no? Cómo crecían los índices de mortalidad. En términos de salud pública no se estaba hablando del tema, no se habló durante mucho tiempo de ello.
una de las cosas que a nosotros nos interesaba mucho era, bueno, ¿dónde están estas personas que por lo menos tendrían que ser un número en términos epidemiológicos y no sucedía? Entonces empezamos a buscar, a ver qué era lo que pasaba, nos vinculamos con otras organizaciones que estaban especializadas en, que se fueron especializando en los temas, y nosotras como defensoras de derechos humanos, como especialistas en el trabajo de derechos de personas jóvenes, de niñez y de mujeres, pues empezamos a ver que era un mapa muy amplio en términos de cuáles eran las condiciones a partir de una epidemia de violencia que estaba viviendo México y que Naciones Unidas ya había determinado hace un rato con respecto a la pandemia de violencia. Esa es una cosa muy interesante. En México no se ha generado una alerta nacional en materia de una epidemia de violencia. No existe, no se asume como parte de un contexto donde se generan condiciones que vulneran la vida de todas las personas, específicamente de las mujeres y las niñas. A ver, Malú, cuéntanos tu experiencia, qué fue lo que pasó y ahora sí que con qué te has ido topando poco a poco. Bueno, mi hermana fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero del 2001. A raíz de eso, pues empezamos a conocer a más familias en la búsqueda de la justicia y a conocer un poco con lo que se enfrentaban. En aquella época, pues eran muchos los obstáculos, no existían fiscalías de feminicidios, eran las muertas de Ciudad Juárez, no teníamos laboratorios en genética forense y demás. Con el paso de los años, pues a raíz de la exigencia y la difusión que se ha dado, pues se han creado leyes, fiscalías y demás, pero te topas como familiar de víctima o activista o defensora. En mi caso, nosotros representamos y acompañamos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres. Te das cuenta que no importa si es el 95 o el 2000 o el 2020. Las prácticas de los servidores públicos son las mismas, no tienen voluntad política para ejercer. En aquel entonces no había recursos, no había leyes, no había laboratorios, no estamos capacitados. Pero ahora que sí existe todo eso, siguen siendo las mismas excusas. No hay una voluntad política para buscar a las personas con vida, no hay una voluntad política para sancionar y sentenciar con perspectiva de género. El trato a las familias sigue siendo humillante, sigue siendo revictimizante, siguen sin, a pesar de que ya saben, antes decían, pues es que andaba vestida provocativamente o andaba de noche y por eso la desaparecieron. Sí. Y declaraciones de gobernadores de aquella época. Ahora las excusas de si es una niña, la culpa es de la mamá, la culpa es del papá, que la dejó, la descuidó, se la llevaron, etcétera. Si eres un adolescente, pues igual te fuiste de la casa, te fuiste con el novio, o sea, siguen responsabilizando siempre a las víctimas. Entonces, a pesar de que existen en algunos estados las alertas de género, pues es como si estuviéramos todavía con servidores públicos trabajando como en los 90s, sin una falta de voluntad mínima para poder enfrentar estos casos. Oye, a ver, ¿cómo se dieron estos primeros momentos de la desaparición de tu hermana? Ella era empleada de maquiladora, ¿sí? Tenía 2 niños, bueno, tiene 2 niños. En aquel entonces Caleb tenía 6 meses de nacido. Los niños ya son adultos. Adultos, ahorita ambos. Tenía 6 meses de nacido, Jade tenía 1 año y medio de vida. ¿Sí? Ella salió de su trabajo rumbo a la casa y en ese trayecto fue secuestrada. Ajá. Nosotros en aquel entonces, cuando ella desaparece, pues nunca nos pasó ni por un instante que fuera a formar parte de las cifras. Pues adoptábamos el discurso de gobierno de que eso le pasaba solo a las mujeres que andaban en malos pasos. Entonces, qué cosa, ¿no? Exacto. Y cuando encontramos su cuerpo, pues fue realmente un shock para todos nosotros saber que había sufrido, que había sido violada, torturada. ¿Cuánto tiempo después pudieron encontrar su cuerpo? 1 semana exacta después. Una semana exacta. Un miércoles desapareció, el siguiente miércoles. ¿El proceso judicial en qué quedó o en qué va? En ese momento, cuando ella la encuentran, te digo porque fue parte de todo con lo que mi mamá se enfrentó en su momento. Oye, ¿tú estabas chavita? Sí. ¿Sí? Digo chavita. No, pero digo, sí, estás ahora joven, pero digo, estabas chavita. Sí. Y yo creo que el primer obstáculo con el que se encuentran las familias es que el lenguaje con el que les hablan los servidores públicos a las familias no lo entienden. Sí. Entonces, para empezar, empiezas ahí, ¿no? Que tienen que tener una sensibilidad, cómo les informan a las familias, cómo van sus procesos. En aquel entonces, te digo, no había en Chihuahua un laboratorio en genética forense. Las pruebas y la evidencia, cuando ella tenía horas de haber fallecido, de haber sido asesinada,
pudieron haber rescatado mucha evidencia, sin embargo no fue así. ¿Ustedes cuánto tiempo tardaron en denunciar la desaparición? Fuimos un día después, mi mamá el primer día lo abocó a buscar con los amigos en el trabajo, a ver qué pasó. Fuimos a la fiscalía, pero nos dijeron lo que a la mayoría, que se esperara 72 horas. Los volantes que hicimos de mi hermana cuando se desaparecía los hicimos nosotros en un internet, nos ayudaron a hacerlos. Y así pudimos con familiares y demás empezar con su búsqueda de ella. Cuando la encuentran a ella en el volante, nosotros pusimos los datos de los teléfonos de la familia. Pues en aquel entonces todavía no existían que se pusiera el teléfono de una fiscalía. Entonces, cuando nos hablan por teléfono, le hablan por teléfono a mi mamá para decirle que la habían encontrado a ella, que hubo una persona caminando, vio un cuerpo y que se acercaron las autoridades y que era la misma ropa que describíamos en el volante. Meses después nos dimos cuenta de que no es cierto, o sea, era ropa diferente, así que tuvimos de alguna manera la sospecha que quien nos habló pues tenía que ver con el homicidio de ella. Bueno, vamos a la única pausa y ahora regresamos para que nos cuentes qué has venido haciendo y, doña Tere, que nos cuentes cómo es este padecimiento. Bueno, Sí. pausa. Hoy estamos con el tema desaparecidas. Lo que hemos tratado de hacer es alguien que ha venido trabajando el tema a detalle, que ha hecho un mapa maravilloso, que es María Salguero, y tres víctimas, tal cual, 3 víctimas que han estado metidas en esto, han sufrido, han padecido durante años, para conocer sobre todo su testimonio, más bien para nunca olvidar su testimonio, y sobre todo para buscar entender qué es lo que va pasando en el camino cuando alguien vive una situación de esta naturaleza. Doña Tere, a ver, su historia, doña Tere, ¿cuál es? Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio que tanta falta nos hace para dar a conocer toda esta violencia que estamos padeciendo. Yo formo parte del grupo de plataforma de víctimas de desaparición forzada e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Mi hermana Minerva desapareció el 29 de abril del año 2006 en la ciudad de Matías Romero, estado de Oaxaca. Si quiere, pásemelo y yo lo muestro mientras usted, para que pueda seguir hablando tranquilo. Sí, en las primeras horas que veíamos que no regresaba porque había salido a cortarse el pelo a un salón de belleza. A la hora del día. A la hora del día fue como a las 9 de la mañana. Pues nos preocupamos y anduvimos preguntándole a la familia si la habían visto, si había llamados, qué había pasado. Y al ver esa negativa, pues nos preocupamos más y salimos a buscarla por las calles, a varias colonias. ¿Me puedes recordar el año? 2006. 2006. 29 de abril del año 2006. Uy. Entonces, al tercer día se hizo la denuncia, porque pues no la encontrábamos, se hizo la denuncia. Yo busqué la fotografía de mi hermana, salí a buscarla en toda la región del Istmo de Tehuantepec. Posteriormente salí a toda la República Mexicana a buscarla. Durante 3 años estuve saliendo a buscarla, limitándome en los gastos, ¿sí? Durmiendo en las terminales, comiendo lo que podía. ¿Y tenía algún indicio? ¿Tenías algún indicio, algo así? No, absolutamente nada de indicios, pero yo sabía que necesitaba encontrar a mi hermana. Sí. Y por eso la buscaba. Y le repito, recorrí los 3 años la República Mexicana. Tengo constancia de documentos. El Ministerio Público de aquella región pues no hizo absolutamente nada. Entonces yo vine aquí a la entonces Procuraduría General de la República, General de la República, para que me hicieran la ficha. Sí. ¿Sí? Como eso pasó después de los 15 días de que ella desapareció, y con esa foto yo anduve volanteando, repartiendo los volantes, repartiendo fichas, repartiendo la averiguación previa que se había hecho. Y desgraciadamente nada. Cuando
Ya no pude llegar hasta Tamaulipas porque para entonces ya me había enterado de que estaba muy fuerte la violencia. Sí. Sí. Pues ahí en el pueblo, pues no llegan ese tipo de noticias, no me enteraba, y por eso, les repito, yo salía a buscar a mi hermana. ¿Cuánto, o sea, cuando no encontraron a su hermana, cuántos días pasaron para presentar la denuncia formal? Pues como primeramente, pues pensábamos que a lo mejor se había ido con algún familiar, sí, pero pues dudábamos de eso porque pues ella nunca salió sola. Sí. Nunca salió sola, siempre... ¿Eran muy cercanas ustedes? Sí. Sí. Sí, somos una familia, pues no digo que muy unida, pero sí nos respetamos, nos queremos y nos preocupamos de lo que le pase a uno o al otro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues yo estoy consciente, al pasar los años, yo estoy consciente de que a lo mejor mi hermana ya la pueda yo encontrar sin vida, ¿no? Pero aún así yo sigo buscándola en vida porque ya organizadamente hemos salido a buscarla, por ejemplo, en caravanas, sí, a buscarlas a los CEMEFOS, a buscarlas en las vías públicas, en donde sea necesario. Yo he ido con los drogadictos para saber también, porque sé que ellos son vigilantes, ¿no? Y pueden estar con una persona. Y les entregué la documentación y así me dijeron que si la veían, pues lo harían. Lo harían. A ver, porque la gente del Ministerio Público, desgraciadamente, no hizo absolutamente nada para salir a buscar a mi hermana. A ver, la alcaldía de su municipio, la gobernatura del estado, la Procuraduría General de la República, la presidencia, todo eso, imposible. Imposible. Entonces, al año siguiente, como le repito, 3 años buscando a mi hermana. Sí. En el 2009 viajé a Oaxaca para que atrajeran el expediente de ella y ahí, pues ingenuamente pensé que sí iban a buscarla porque pues había personal capacitado, ¿verdad? Sí. En mi ingenuidad, pero pues ya ve que ha pasado el tiempo y no hay ninguna pista de mi hermana. ¿Y no qué es de su vida ahora, doña Tere? ¿Qué hace además de buscar a su hermana? A eso he acompañado a mujeres que necesitan la ayuda, sí, porque así como yo durante 6 años anduve sola buscándola, pidiendo justicia con muchas autoridades, ¿no? Y yo me integré al Movimiento por la Paz cuando el poeta Javier Sicilia convocó sí, a todas las víctimas de la violencia. Fue muy importante el movimiento, ¿eh? Muy importante. Que convocó y canalizó. Entonces, desde ahí, organizadamente con otros compañeros, empezamos a trabajar. Hablamos en ese tiempo con el licenciado Murillo Cara para que nos ayudara, pues, en cuanto a las leyes. Colaboré para hacer la Ley General de Víctimas y igualmente con la Ley de Desaparición Forzada que se promulgó en el año 2017. Sí. Y así ha pasado el tiempo y le digo buscando y ayudando y no encuentro a mi hermana. A ver, María, muchos sabemos qué fue lo que pasó, por lo cual entraste en todo este terreno, pero sería bueno recordarlo. ¿Por qué te abocaste a hacer lo que llamas mapa, bueno, no llamamos, ya no llamas, ya todos lo llamamos, ¿no? El mapa nacional de los feminicidios en el país? Se había trabajado temas de desaparición forzada con otros amigos. Bueno, todo empezó desde ABC, sí, que apoyamos a los padres. Recordemos el Hospital ABC, la guardería ABC, allá en Hermosillo. Ajá, apoyamos a los papás haciendo las manifestaciones aquí. De hecho, tú nos acompañabas también sí, a las vigilias, a las marchas, a las manifestaciones. Desde ahí nos conocemos. Después ese grupito nos contactaron
de Coahuila, un chavo que se llama Jorge Verástegui, a decirnos, es que desapareció mi hermano y mi sobrino, y no están vinculados en temas de crimen organizado, porque también en las personas del norte tenían un perfil que eran profesionistas y muchos eran obreros, como decir, calificados, o sea, profesionistas calificados o personal técnico muy especializado. Esa era la característica de muchos hombres en el norte, por ejemplo, y mujeres, y algunas mujeres también. Y también vimos pues a la señora María Herrera, ¿no? Con las fotos de sus 4 hijos. Qué terrible. Híjole, a nosotros se nos partió el corazón y dijimos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y empezamos a mapear desaparecidos. Solo logramos hacer una base de datos del Fuero Federal con 8,000 casos, la mayoría hombres, hay que decirlo, pero cuando estábamos haciendo esa base nos llegaban casos de niñas desaparecidas. Niñas. Ajá, que después terminaban siendo víctimas de feminicidio, y es que el feminicidio, la desaparición es la antesala a un feminicidio. De hecho, la gente se había olvidado de Juárez. De hecho, en 2014 conocí a Malu que vinieron a hacer una huelga de hambre y las acompañé también a fines de 2014. Y ya en 2015 dije, no, es necesario creo que hacer un mapa de feminicidios por sensibilidad a las víctimas, nombrando también a las víctimas, no olvidando que son cifras. Y también que fuera un proyecto de datos abiertos, porque tengo amigas periodistas de a pie, de chicas poderosas, que veía cómo sufrían buscando datos de desaparecidos, porque es algo que nos ha quedado de ver el Estado mexicano. Ya ves que me iban a contratar en Segov y a la mera hora querían mi chamba gratis, pero no tienen datos. Eso es lo que más me sorprende, no tienen datos. Viendo la Secretaría de Gobernación. A ver, este mapa que tú tienes, ¿no lo tienen ellos? No. Porque tú lo hiciste casi que a pura intuición, ¿no? Ajá, y lo hice con prensa, con nota roja. Sí. Y ellos con información oficial podrían hacer algo mejor, pero no tienen ni información. ¿Ni ahora? Ni ahora. Eso no es una buena noticia, ¿eh? No, por eso querían mis datos y querían mi chamba gratis. No. Entonces dije, no, mi chamba gratis no, porque sí me ha costado. Claro. Si se la voy a regalar a alguien, será a las víctimas, sí, pero no al gobierno que tiene recursos. Entonces, y lo que vamos viendo es de que estas prácticas que siguen desde Juárez, que siguen desde los feminicidios, desde que se decretó la alerta de violencia de género, que se tipificó el feminicidio, siguen a la fecha. Llegan las familiares. Te voy a contar el caso de Diana Velázquez Florencio, una chica de 24 años. Mira, la recoge una funeraria. La clasificaron como hombre. La familia mete la denuncia por desaparición y ella estaba en el CEMEFO, pero no fueron capaces de cruzar la información. Si la hermana no se aferra a entrar al anfiteatro, ella se va a la fosa común. Y casos así hay varios. Y es que no hay protocolos. Se ha avanzado en que han hecho protocolos de búsqueda, pero no los aplican. Sí. Y lo vimos con Fátima, con la niña Fátima. Si lo hubieran buscado a tiempo. ¿Qué supones que les falló con Fátima? A ver, porque este es un asunto que al rato, si les parece, lo discutimos. Piden 72 horas. Deben cambiar las 72 horas. ¿Qué se debe de hacer con esta búsqueda? No existen las 72. No Eso es mentira del Ministerio Público. La alerta de género y los protocolos ministeriales de investigación que salieron a raíz de la sentencia de Campo Algodonero que tiene el Estado mexicano, y se trabajaron estos protocolos ministeriales de investigación. El Ministerio Público debe tomar la denuncia o en algunos casos el reporte de extravío o ausencia de inmediato. Y él tiene 48 horas para determinar cuál es el móvil de la desaparición de la persona. Desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, secuestro, trata de personas. O te eso fuiste es lo de que fiesta, él tiene. lo que fuera. Lo que fuera. Pero ellos, para entonces darle vista a la unidad correspondiente y se abra la carpeta por el delito que corresponde. Eso de las 72 horas es un mito que ya tienen las autoridades, porque la ley, en ninguna parte de la ley dice que deben de esperar 72 horas. La denuncia se debe de hacer de inmediato y el Ministerio Público la tiene que levantar de inmediato, y la alerta de género, la alerta Amber, se debe decretar de inmediato. O sea, él no debe de esperarse a determinar si se fue con el novio o se fue de fiesta o está dormida en no sé dónde. Él lo tiene que determinar de inmediato. Y ya en todo ese proceso se va a determinar si realmente la joven está o no está ausente, o está o no está desaparecida o secuestrada. Pero es un mito eso de las 72. Pero iba a decir algo, doña Tere, sobre esto. Sí, efectivamente, en los reglamentos que se han hecho de las instituciones, ahí hemos pedido mucho de que no se pronuncie
esa palabra de las 72 horas, porque de ahí el Ministerio Público toma datos para decirle a los familiares, y lo siguen haciendo actualmente todavía, que la gente se espere cuando hay una denuncia. Sí. A ver. Con Fátima lo que falló es de que los mandaron a Azcapotzalco a levantar la denuncia. De Xochimilco hasta Azcapotzalco, pues se perdió un tiempo muy valioso. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué supones? Falta de voluntad. Falta de voluntad. Falta de voluntad. No están preparados ni capacitados. Hay un caso de un niño desaparecido en Ciudad de México desde 2016. Se llama Braulio Basilio. La búsqueda han sido solo oficios entre otras dependencias. Esas son sus acciones de búsqueda de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Siendo menor de edad no se le levantó ni la alerta Amber. Por esto que primero le dijeron 72 horas y después volvió la mamá. No, es que no se le puede levantar la alerta Amber porque ya pasó el tiempo. Hasta le negaron el acceso a un asesor jurídico a la víctima, cuando es un derecho al que no puede negarse. ¿Cuántas personas podrán estar desaparecidas en el país y en cuanto a género? Híjole, yo creo que ni la misma Comisión Nacional de Búsqueda lo sabe. Bueno, cuando yo estuve ni siquiera nosotros sabíamos cuántos desaparecidos había. La Secretaría de Gobernación da una cifra de 15,835 mujeres desaparecidas, pero, por ejemplo, tienen un serio, grave problema con los cadáveres y las personas no reconocidas, que son más de 26,000 personas no identificadas. ¿Lanzas un número que pudiéramos más o menos tener como referente? Más o menos como referente, porque sabemos que son las cifras oficiales que dicen las autoridades, pero de la experiencia que nos da desde las organizaciones y colectivos es, y lo ha visto precisamente María Salguero con el mapa de feminicidios, es que las cifras que dan no concuerdan con las cifras que dan las organizaciones. Las organizaciones. Nunca, siempre hay un abismo que se dispara. Desafortunadamente, por ejemplo, en la sentencia de Campo Algonero, le dice al Estado mexicano que tiene que haber una base de datos de ADN, que tiene que haber una base de datos de personas desaparecidas, que tienen que exigir todas estas capacitaciones a los servidores públicos, y no la hay. Sí. ¿Y hace cuánto salió la sentencia? Pero si no te enteras como doña Lucy, que está en una manifestación y de repente alguien se acerca y le da un mapa para decirle dónde están a 10 kilómetros de ahí los muertos. A ver, me iba a decir algo doña Tere, porque le quiero preguntar algo a... Sí, el licenciado Encinas, el 6 de enero pronunció precisamente esas cifras que aumentaron a 61,637 desaparecidos, ¿sí? Que desde los años de 1964 al 2019. Y para nosotros es mínimo, es mínimo. Sabemos por los mismos colectivos que se enteran que somos más de 300,000 pesos. ¿O más? Y es que muchos también lo denuncian. Dar ejemplos específicos como, por ejemplo, Ciudad Juárez. Existe el caso del señor José Luis Castillo, este papá que se hizo viral en una de las manifestaciones. Él, por ejemplo, la fiscalía, su hija ya no la tiene como desaparecida. Y lo único que le entregó es un pedazo, un fragmento de osamenta, y es lo que le entrega a él y le dice, ya es feminicidio, ¿no? Sin embargo, cuando sabemos que le pudieron amputar una mano, una pierna, algo, ¿no? Sí, y él así, es por eso es que él la sigue buscando como desaparecido. Y así en su situación hay miles de papás. A ver, Rosa, déjame plantearte. Tenemos 5 minutos, ¿sale? Entonces, cada quien agarre un minutito, ¿no? Para que digan algo final. A ver, Rosa, ¿cómo ves las cosas en esta experiencia directa? Cada quien que tenga un minutito, ¿les parece? Sale. Pues para mí, bueno, para nosotras como colectivo, lo que tenemos clarísimo es que hay una falta de voluntad política, porque la voluntad política se demuestra con presupuesto. A ver, perdóname, déjame decírtelo así. Ok. ¿De quién es la falta de voluntad política? Pues en general, en todos los espacios institucionales hay una falta de voluntad política. Si no hay presupuesto, quiere decir que no hay una voluntad política generalizada. Ahí hay una cosa simple. O sea, hay mucha gente que en el medio político, que en los espacios públicos están diciendo, hay ya una visibilización, hay como sobrediagnóstico. No es cierto, lo están diciendo las señoras, lo están diciendo las compañeras, no hay un sobrediagnóstico, no hay datos. Si no hay datos, no se puede hacer una política pública, ¿no?, con evidencia. Esa es una cosa básica. Cuando tú quieres hacer un proceso serio, desde el proceso de
política pública necesitas y requieres documentación, datos, procesos específicos. Por institución tienes que cruzar información, tienes que generar procesos interinstitucionales. Para nosotras es obvio que, sí, que hay un proceso sistemático, ¿no?, donde no se está visibilizando de ningún espacio institucional, valga la redundancia, no se está visibilizando la violencia, ¿no? Muy bien. A ver, más allá de que te hayan contratado y descontratado en la Secretaría de Gobernación, ¿están cambiando las cosas en este sentido? ¿Tenemos una política diferente? A ver, en breve, María. Híjole, pues yo los veo que siguen trabajando igual que antes, o sea, no veo cambio. Y es que no veo de dónde quieren atacar si no tienen... Quieren usar los datos de la prensa, y no nada más en Gobernación, también en Fiscalía General de la República me hablaron para pedirme mis datos. O sea, digo, ¿cómo no tienes datos tú? Si tú puedes conseguirlos más fácilmente que yo y de oficiales. O sea, digo, se me hizo de terror que me hablaran de Fiscalía General de la República para pedirme mis datos, porque es prensa, digo, está bien. ¿Tú cuántos tienes en tu mapa? Casi 10,000, nada más que no todos están visibles porque ahorita, por ejemplo, voy a hacer, ya hice visible Guanajuato, pero estoy corrigiéndola a la coordenada Guanajuato definida. está largo, ¿no? De hecho, este mes tuvieron 53 mujeres asesinadas y el Estado de México 26. O sea, duplicó al Estado de México y lo superó, está en primer lugar este mes. Sí, bueno. A ver, ¿Aló? Sí, no han cambiado las cosas. No han cambiado las cosas. Yo creo que debemos empezar desde arriba para abajo. Sí. El presidente de la República tiene que asumir el tema de los feminicidios como una emergencia nacional. Deben de empezarse a tomar así con esa seriedad el problema, así como están con el coronavirus y lanzando campañas y demás. Han muerto más mujeres, hay más feminicidios que personas infectadas. Entonces es un grave problema el tema de los feminicidios. Si no hay, como bien lo dicen, que haya una voluntad por parte de las instituciones, que haya un cruce de información de las instituciones, porque a veces, como dieron ejemplo en el caso de Diana, cuando las instituciones llega un familiar a poner la denuncia, el cuerpo está en el CEMEFO o en otra procuraduría o en otra fiscalía. Mientras no haya una coordinación de todas las procuradurías, fiscalías, CEMEFOs, laboratorios, no se va a avanzar. No vamos a poder avanzar. A ver, doña Tere, cerramos. Sí, mire, desgraciadamente lo que dicen las compañeras es cierto, ¿no? Por ejemplo, está la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí. Ya tiene un año que se instaló y apenas lanzó una convocatoria para contratar a los peritos, ¿sí? No, bien sabe usted que nosotros hemos salido por nuestra cuenta a hacer búsqueda, ya sea en vida o en muerte. Y siempre salen con eso de que no hay presupuesto y que van a modificar la ley. Y en eso se ha ido todo el tiempo y no vemos claro esto. Bueno. Yo quiero pedirle un minutito más para que... Que sea un poquito menos si no nos cortan. Para que decirle a las autoridades que todos los cuerpos que ya están en los CEMEFOs porque están rebosantes, les practiquen ya el estudio de genética y ya puedan entregarse a las familias. A las familias. Oiga, es importantísimo eso. Porque queremos sepultarlos en una tumba digna. Sí. Bueno, oiga, antes de ir, nada más le cuento que este es el supermartes, hay elecciones en Estados Unidos de un partido, el Partido Demócrata, y le quiero decir que en las primarias demócratas para elegir al candidato a la presidencia que enfrentará al señor Donald Trump, que ahí está viendo usted, Joe Biden mantiene ventaja sobre Bernie Sanders, ha ganado en 8 de los 14 estados en juego. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien, adiós.